información internacional, Donald Trump retiene control de la Guardia Nacional en California tras fallo del tribunal. Un tribunal de apelaciones en San Francisco falló a favor del presidente Donald Trump, permitiéndole mantener por ahora el control de la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles, pese a la oposición del gobernador californiano Gavin Newsom. Donald Trump celebró la resolución como una gran victoria y justificó el despliegue de más de 4,000 efectivos para proteger edificios federales y respaldar a las fuerzas del orden durante las protestas contra las redadas migratorias del ICE. Afirmó que si los gobiernos estatales no pueden garantizar el orden, el gobierno federal intervendrá para proteger al país. Por su parte, el gobernador Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han rechazado la militarización sin autorización. El mandatario estatal anunció que llevará el caso a instancias superiores, advirtiendo que el presidente no está por encima de la ley y denunciando un uso autoritario de las Fuerzas Armadas. Este conflicto legal puso en pausa una orden previa que había dictaminado que Donald Trump federalizó ilegalmente a la Guardia Nacional de California. Por ahora, el despliegue continúa en medio de protestas que iniciaron tras una serie de redadas migratorias agresivas en centros laborales del estado. En más información, se cumple una semana de guerra entre Irán e Israel, bombardeos, censuras y sin señales de paz. Este viernes se cumple una semana exacta del conflicto armado entre Irán e Israel, en lo que ya se considera la peor escalada bélica en la historia entre ambos países. Hasta ahora no ha habido un solo día sin misiles en ambos territorios y las posibilidades de alto al fuego son prácticamente nulas. El conflicto estalló el pasado viernes 13 de junio cuando Israel lanzó un ataque sorpresa contra instalaciones nucleares en Irán, matando a altos mandos militares como el jefe de Estado Mayor y el comandante de la jefe de Guardia Revolucionaria, así como a 6 científicos nucleares. Las plantas de Natanz, Isfahan y Fordow fueron severamente dañadas y también se reportan ataques contra instalaciones civiles, entre ellas la sede de la Media Luna Roja y una ambulancia. En respuesta, Irán lanzó misiles, muchos de los cuales fueron interceptados, pero otros impactaron Tel Aviv y Haifa, dejando daños y víctimas. Uno de los ataques más graves fue contra el hospital Soroka en el sur de Israel. Ambos gobiernos controlan estrictamente la información. Irán no actualiza la cifra oficial de muertes desde el domingo, manteniéndola en 224, aunque fuentes independientes hablan ya de más de 600 fallecidos. Israel mantiene su balance en 24 muertes, pero se han reportado más de 2,000 heridos. Además, hay censura en medios y un apagón de Internet en Irán, atribuido a sus supuestos ciberataques, aunque expertos culpan al propio régimen. Mientras tanto, el lenguaje de guerra domina a ambos lados. El gobierno israelí ha dicho que la muerte del líder supremo iraní sería la única vía para poner fin a esta guerra. Por su parte, Irán ha rechazado reanudar las negociaciones nucleares con Estados Unidos, aunque no habla de magnicidio, ha endurecido su retórica. El presidente Donald Trump también ha intensificado su discurso, aunque al inicio se deslindó del ataque israelí, ahora no descarta una intervención a Irán. En más información, le doy a conocer que Cristina Fernández saluda desde su balcón. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió ayer por primera vez al balcón de su domicilio en Buenos Aires, donde desde el martes cumple una condena de 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante sus mandatos. Fernández, de 72 años, apareció por breves minutos sonriente sin emitir palabras y saludó a sus simpatizantes que permanecen en las inmediaciones del edificio en el barrio de Constitución. Esto fue posible luego de que el Tribunal Oral Criminal Federal número 2, que dictó la condena, emitiera una aclaración afirmando que no se le restringe el uso de espacios como su balcón, siempre y cuando mantenga la prudencia para evitar alterar la tranquilidad del vecindario. El tribunal pidió a la exmandataria sentido común y subrayó que el objetivo de la medida es evitar conflictos con los residentes. La aclaración se dio luego de que su equipo legal solicitara explicaciones sobre los alcances del orden judicial. Además, Fernández ya porta un dispositivo de geolocalización electrónico, una tobillera impuesta por el tribunal para verificar el cumplimiento de su prisión domiciliaria. La defensa ya anunció que apelará contra esta medida al considerarla innecesaria y desproporcionada.
En tanto, seguidores de la exmandataria mantienen una vigilia frente a su domicilio y ayer, en señal de protesta, lucieron tobilleras decoradas con flores en solidaridad con Cristina Fernández y como rechazo a lo que consideran una persecución política y judicial. El caso sigue generando reacción en toda Argentina mientras el país atraviesa un momento político altamente polarizado en medio de movilizaciones, operativos de seguridad y un fuerte respaldo a la exmandataria por parte del sector peronista. En más información, capturan al cuarto implicado en el atentado contra Miguel Uribe. Las autoridades colombianas capturaron a un cuarto implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. Se trata de William Fernando Cruz, señalado por haber participado en la logística del ataque y de recoger en un vehículo a los demás involucrados. Será judicializado en las próximas horas. El ataque, que dejó al político en estado crítico, fue presuntamente perpetrado por un adolescente de 15 años que disparó por la espalda mientras Uribe ofreció un discurso en un parque de la capital. El joven fue detenido en el lugar. Uribe Turbay es opositor del gobierno de Gustavo Petro y las investigaciones aún no descartan móviles políticos. La Fiscalía evalúa si fue un atentado con motivaciones ideológicas, una venganza de grupos armados o una maniobra para desestabilizar al gobierno. El presidente Petro reconoció que el esquema de seguridad del senador fue reducido extrañamente el día del ataque y la familia ha interpuesto una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Protección por ignorar 23 solicitudes para reforzar su seguridad este año. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDI, solicitó formalmente al Estado colombiano un informe detallado sobre las medidas de protección otorgadas a Uribe Turbay. Esto tras recibir una petición de medidas cautelares por parte de su familia que también incluye la protección de su entorno y equipo de campaña. El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y advirtió que esperan respuesta pronta del Estado para evitar una nueva tragedia. En caso de omisión, se formalizaría el pedido de protección internacional. Desde la clínica Fundación Santa Fe, donde Uribe permanece hospitalizado, se informó que continúa en cuidados intensivos con pronóstico reservado tras ser sometido a 3 cirugías, la más reciente por un sangrado cerebral. Mientras, el país sigue atento al desarrollo de este caso que ha generado conmoción y un llamado a la atención internacional. Para más información sobre esta y otras noticias, recuerda visitar nuestro sitio web digitalnewsqr.com. Bienvenidos a las noticias de México y el mundo. Te mantendremos informado sobre lo último, lo urgente y lo que no te puedes perder. Esto es Digital News QR. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos el lunes con más información aquí en Digital News QR. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web digitalnewsqr.com. Que tengan un excelente fin de semana. Estas fueron las noticias de México y el mundo. Te mantendremos informado sobre lo último, lo urgente y lo que no te puedes perder en Digital News QR. Infórmate en digitalnewsqr.com. Encuentra las noticias más relevantes e importantes del mundo. Somos un medio de información veraz y objetivo. Conoce las noticias locales, nacionales, internacionales y deportivas. Minuto a minuto. Suscríbete y mantente informado con digitalnewsqr.com.